Vamos a ver. Eso vamos a ver. Ahí están, ya vienen entrando los chicos. Ah, ¿quién es? Claro. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo me copian? ¿Quién me confirma cómo anda el audio? Está bien, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Aula virtual, aula presencial. Siempre destacando su asistencia. Mientras los compañeros les vamos a dar un par de segundos para que puedan conectarse y compartimos acá en el aula presencial. El día de hoy vamos a ver un proceso combinado, si vale el término. Habíamos hablado de procesos de ejecución ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, ¿cierto? Y hemos estado reiterando y reiterando que cuando el deudor no cumple de manera satisfactoria, cuando el deudor no paga, el acreedor tiene el derecho de ejecución y persecución de su patrimonio, ¿cierto? Hemos ido reiterando y reiterando. De manera teórica hemos visto el material de apoyo, qué es un proceso, qué es un procedimiento, qué son medidas cautelares, cuáles son estas medidas, el embargo, el secuestro, la anotación preventiva, ¿cierto? La prohibición de innovar. Y de poco en algún documental de apoyo hemos estado viendo inclusive que en el nuevo Código Procesal Civil, y aunque es un poco adelantarnos a la materia específica que ustedes van a llevar en su debido semestre, es importante conocer en qué consiste y cuáles son las condiciones y circunstancias en las que un acreedor insatisfecho en su obligación va a empezar a ejecutar, ¿cierto? Ustedes, futuros colegas, tienen que distinguir, y acá como bien Marianela me comentaba, me preguntaba, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Qué es un proceso coactivo? ¿En qué consiste? Que está dentro de los procesos de ejecución. En el ámbito del derecho procesal civil que ustedes van a ver, van a conocer tipos de procesos. Como dijimos anteriormente, los ordinarios, los sumarios, extraordinarios. Y el Código Procesal Civil actual incorpora procesos de estructura monitoria, así le llama, y cataloga dentro de estos procesos principalmente a los procesos de ejecución, ¿sí? Procesos ejecutivo civil, proceso coactivo civil. El fin es el mismo, satisfacer la obligación adeudada, satisfacer la obligación incumplida. Pero a veces no es oportuno conocer la terminología y no entender a qué nos estamos refiriendo, cuándo procede un determinado proceso, ya sea ejecutivo o coactivo, qué requisitos se debe cumplir para hablar de un proceso ejecutivo, qué requisitos debemos cumplir para hablar de un proceso coactivo. Hemos tocado, de principio, ¿se acuerdan ustedes, la pasada clase, los procesos de ejecución? Y entre estos hemos visto un poco del proceso ejecutivo, un poco, ¿cierto? Hemos destacado que, por ejemplo, estos procesos de ejecución no requieren de mayor prueba, sino el mismo documento, ¿cierto? No requieren presentación de testigos, no requieren presentación de pericias, ¿no? Prueba pericial, no requieren de presentación de confesiones provocadas, llamamientos a juramentos, no. La sola existencia del documento debidamente elaborado, reconocido o protocolizado ante notaría de fe pública
que cumpla con los requisitos de que esa obligación tenía fecha de vencimiento, ¿cierto? Tenía una suma líquida, un monto líquido que tenía que devolver, digamos, el deudor, y estaba debidamente faccionado, elaborado con la intervención de un notario de fe pública, ¿cierto? Esas básicamente son las características y los requisitos que el notario va a cuidar al momento de intervenir y el juez va a revisar cuando sea planteada una demanda ejecutiva o una demanda coactiva. ¿Sí? En el hipotético caso que el juez encontrara una falencia en los requisitos de fondo y de forma del título ejecutivo, ¿se acuerdan que vimos el título ejecutivo e hicimos una comparación entre lo que era un documento privado y un documento público, ¿cierto? Entonces el juez va a revisar que ese título ejecutivo, ese documento, cumpla con los requisitos de ley. ¿Para qué? Para ser ejecutado. ¿Por qué? Porque esos títulos ejecutivos, esos documentos que nosotros planteemos como abogados, formulemos, ¿cierto? Constituyen una obligación civil. Y si ustedes retroceden, cuando vimos la clasificación de obligaciones, tanto hablamos de la obligación civil, es aquella que nos faculta a accionar, a ejecutar. Pero si no cumpliera con los requisitos y las formalidades de ley, entonces ese documento, ese título, que le llama así el Código Procesal Civil, va a carecer de fuerza de ejecución. ¿Cuándo? Cuando no cumpla con uno de los requisitos. En la vida, en la práctica profesional, chicos, los jueces son tan minuciosos en muchos casos que pueden observar cualquier detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque la importancia radica en que el hecho de no haber cumplido una obligación, y siempre vamos a ser reiterativos en eso, ¿qué le está generando al acreedor? Exactamente. Ejecutar y perseguir el patrimonio. Se está persiguiendo el patrimonio del deudor. Y lógicamente podemos pensar, ¿cierto? En la mayoría de los casos, el deudor no es solo, tiene una familia. Y si estamos ejecutando la obligación y vamos a perseguir su patrimonio para rematar y cumplir, satisfacer con nuestra obligación, el juez cuida mucho eso, al extremo de que les comento, hasta hace unos 10 años, estimo que sea, unos 10 años atrás, los remates de estos procesos de ejecución, procesos coactivos, se realizaban en el valor catastral del bien a ejecutarse, a rematarse. ¿Qué quiere decir? El valor catastral es el valor que un bien inmueble, llamemos así, vale para la alcaldía, expresado en bolivianos, ¿ya? Valor catastral. A veces viene a ser la tercera o la cuarta parte del valor comercial, ¿cierto? Entonces, el legislador razona y dice, a ver, hace este razonamiento que les voy a compartir. Dice, independientemente de las causas que hayan generado que el deudor no pueda cumplir, es un derecho del acreedor iniciar la acción de ejecución y persecución de los bienes. No sabemos qué ha podido generar el incumplimiento del deudor, porque en la vía civil, en la vía procesal civil, no se investiga, el juez no pregunta, no dilucida, lo llama al deudor y le dice, a ver, explíqueme por qué no ha podido usted pagar para que yo vea de ejecutarlo o no ejecutar sus bienes. No. Reitero, el juez revisa el título, el documento. Si ese documento guarda las formalidades, el plazo se ha vencido y el deudor no ha cumplido, proceso que se va a ejecutar. Muy bien. Entonces el legislador razona y dice, a ver,
independientemente de las circunstancias o de los motivos que hayan podido concurrir para no cumplir, a este deudor se le va a ejecutar sus bienes, se le va a rematar. Y encima, el valor en el que se le va a rematar es un valor catastral. Como decimos en términos populares o vulgares, a precio de gallina muerta, ¿cierto? Y en muchos casos no va a sobrar nada y el deudor ha quedado sin patrimonio o sin inmueble y ha desprotegido a su familia. Y encima deudor. ¿No? Y encima dicen, pierde sus bienes y queda en nada. Y el acreedor puede, enseguida te doy la palabra, Lidia, el acreedor dice, lo que va a hacer, como vulgarmente se llama, hacer engordar el bien, si se ha adjudicado, y de pronto lo va a vender en un mejor precio en el ámbito comercial, libre de cualquier proceso. Dos razones, si mal no recuerdo, eso estaba establecido en el artículo 1534 del antiguo Código de Procedimiento Civil, ¿no? Que los remates se realizarán en el valor catastral. Modifica esa norma legal. Es más, establece que a partir de esa fecha, los remates en procesos de ejecución por obligaciones incumplidas que tengan que ver con dinero, se realizarán en el valor comercial. ¿Y quién da el valor comercial? Un perito evaluador. Por eso es que cuando uno ya ha vencido cierto trámite, ciertas etapas del proceso y va a ir a rematar, le pide al juez que designe un perito. Puede ser un arquitecto, un ingeniero del colegio de arquitectos, del colegio de ingenieros. Hay peritos judiciales calificados. Y eleva un informe y dice, este inmueble vale tanto. Pero ahora es un valor comercial, no es catastral. Y ese peritaje, si no hay observación de la parte ejecutada o coactivada, se va a aprobar por el juez y va a constituirse en la base referencial para rematar ese bien. ¿Ya? Adelante, Lidia, levantaste la mano. Doctor, ¿eso era antes o actualmente se mantiene eso en el Código Procesal? ¿El valor comercial? Lo del valor catastral para, No, digamos, un remate. Ya no. precisamente era antes y el legislador, los tribunales de justicia han valorado de mejor manera y han dispuesto que no se aplica el valor catastral para procesos de ejecución donde se consignen remates de bienes inmuebles por obligaciones incumplidas. Actualmente, si se llega a remate o a subasta pública se llama, se lo hace en el valor catastral. Por eso es que el juez designa un perito, un evaluador profesional que hace una inspección del bien, ¿no? Ellos manejan precios, calidad de material, ubicación del inmueble, tipo de inmueble, un piso, 2 pisos, ladrillo, adobe, cerámicas, absolutamente todo, y disponen que el valor comercial. Al ser un perito designado por el juez no es ingeniero, no es arquitecto, ¿cierto? Entonces, avala, pero previo pronunciamiento de las partes, especialmente del deudor. Se pone en conocimiento de las partes ese avalúo, ¿no? Generalmente en la vida real, en la práctica, el que observa siempre es el deudor. Dice, no, mi bien no cuesta solamente $90,000, ¿cierto? En una ocasión un banco me ha realizado un avalúo y me ha dicho que cuesta 120,000. Observo y pido, señor juez, que el perito complemente su informe, ¿no? ¿Qué le interesa al acreedor? Ya está en las puertas del remate, por eso ha pedido el peritaje para el avalúo. Le interesa que lo más antes posible se apruebe ese avalúo pericial para poder proceder al remate.
¿cierto? Así es como ahora se maneja. ¿Está bien, Lidia? Sí, doctor, ahora sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de que empecemos de lleno el tema? Bien, está claro entonces. Vamos a hacer una comparación en la clase de hoy de lo que es el proceso ejecutivo y de lo que es el proceso coactivo. Les voy a pedir, por favor, este es un documento que vamos a usar, un documental de un conversatorio que se realizó en el tema de procesos ejecutivos en el nuevo Código Procesal Civil. ¿Ya? En el nuevo Código Procesal Civil, donde nos van a mostrar de manera muy práctica, muy objetiva, qué es un proceso ejecutivo, ¿sí? ¿Qué es un proceso ejecutivo? Para posteriormente nosotros ingresar a la plática y al desarrollo del tema, ¿ok? Voy a compartir voy a habilitar el sonido, jóvenes, y para ello voy a levantar el volumen y desactivar mi micrófono para que ustedes puedan tener acceso, ¿ok? Por favor, mucha atención en los términos jurídicos que se vaya a usar. Es un conversatorio informal donde profesionales de trayectoria nos van diciendo cuáles son estos procesos en el ámbito del nuevo Código Procesal Civil para que ustedes tengan una idea de lo teórico y la aplicación de lo práctico. Bien, silencio mi micrófono y empezamos. Una de sus últimas obras, proceso ejecutivo. Doctor Jesús Chuquimia, usted tiene la palabra. Bienvenido. Es una satisfacción estar aquí frente a ustedes y frente a la concurrencia, a las personas que están conectadas, para transmitir un poco de nuestro conocimiento respecto a la nueva normativa relacionada con los procesos monitorios y en esta oportunidad con relación al proceso ejecutivo. Sin más, vamos a ingresar en la temática diciendo en principio de que según la nueva normativa, el proceso ejecutivo está catalogado dentro de los procesos de conocimiento. En concreto, se denomina, dentro de los procesos de conocimiento está el proceso ordinario, el proceso extraordinario y los procesos monitorios, que son 6 los identificados, y entre estos está el proceso ejecutivo. ¿Cómo se inicia un proceso ejecutivo o cuáles son los requisitos de procedencia del proceso ejecutivo? En principio, debemos referirnos a ciertas normativas comunes que se aplican a todos los procesos monitorios y en especial en el ejecutivo podemos advertir que existen presupuestos generales y presupuestos específicos. En el caso de los presupuestos generales tendríamos que considerar la capacidad de las personas, la competencia del juez y la legitimación de las partes. En cuanto a los procesos, o mejor dicho, en cuanto a los presupuestos específicos, tendríamos que advertir la presencia de un documento con fuerza ejecutiva. Bien, esos son las primeras advertencias que nos hace el Código Procesal Civil referido a los procesos de estructura monitoria en general. Ahora bien, ¿cómo es que se inicia un proceso ejecutivo y en base a qué? El proceso ejecutivo
en la nueva estructura del Código Procesal Civil requiere la presencia de un documento que tenga fuerza ejecutiva. Cuando hacemos referencia a la fuerza ejecutiva, nos estamos refiriendo a los caracteres que debe reunir ese título. Principalmente que se refiera a la existencia de una obligación de pago de dinero, a que la obligación del pago de ese dinero se encuentre vencido, y que un plazo y que la suma esté debidamente líquida o sea liquidable. Esos son los caracteres que debe reunir el título ejecutivo para iniciar una acción ejecutiva. Pero antes de ingresar ya al tratamiento procesal propiamente dicho, vamos a referirnos a ciertos aspectos que tienen que ver con la denominada integración del título ejecutivo. Cuando hablamos de integración del título ejecutivo, nos estamos refiriendo a aquellas situaciones en que el título no está del todo completo. Y en este sentido habrá que realizar alguna actividad previa para que el documento adquiera o se complete y adquiera la calidad de título ejecutivo. Bien, dentro de esas actividades previas para conformar el título ejecutivo, tenemos algunas medidas preparatorias. Y por otro lado, también puede darse el caso de una intimación previa. En lo concerniente a las medidas preparatorias, por ejemplo, podemos hablar de la medida preparatoria del reconocimiento de firmas, cuando un documento privado, por ejemplo, no tiene el reconocimiento de firma. Podemos referirnos también a la medida preparatoria de declaratoria de mora, cuando el documento no tiene un plazo vencido o no tiene una fecha de vencimiento para que esa obligación sea exigible. Y además, hay circunstancias en determinados títulos ejecutivos de los que identifica el artículo 379, en donde se requiere la realización de medidas preparatorias. Nos estamos refiriendo concretamente a los casos de los numerales 4 y 7 del artículo 379 del Código Procesal Civil, relacionado con la aprobación de cuentas y con la confesión de deuda. Posteriormente, cuando estemos analizando uno por uno los títulos ejecutivos, vamos a profundizar en este sentido. La otra forma de integración del título del documento ejecutivo es la intimación previa, que se encuentra previsto en el artículo 380, Romano 4 del Código Procesal Civil. Fíjense ahí que la norma está haciendo referencia a documentos que no necesitan reconocimiento de firmas. ¿Qué significa esto? Que son documentos que tienen validez sin reconocimiento de firmas. No está refiriéndose a aquel documento privado que no tiene reconocimiento de firmas. Los documentos a que se está refiriendo esta norma que precisan una intimación previa, podemos señalar, por ejemplo, a unas facturas comerciales, a unos vales que de por sí demuestran que existe una obligación, pero que en sí esa clase de documentos no precisan reconocimiento de firma.
y que con la intimación al pago pueden adquirir la calidad de título ejecutivo. Por ejemplo, si un documento privado se lo presenta para que en base a ese se intime al pago con base en el artículo 380, numeral 4, no es la vía correcta, por cuanto el documento privado tiene su propia naturaleza y está previsto como título ejecutivo en el artículo 379, numeral 2. Es decir, no es para ese tipo de documentos, porque la norma en forma expresa está refiriéndose a que el título o los documentos a que hace referencia esta normativa de la intimación previa son aquellos que no precisan reconocimiento de firmas. Bien. Vamos a entrar ahora a desarrollar aquellos aspectos relacionados con cada uno de los títulos ejecutivos que contempla el artículo 379 del Código Procesal Civil. A ver, chicos, ¿nos escuchan? Sí, doctor. Ya. ¿Han podido escuchar términos técnicos? Una explicación por etapas o fases de lo que es el proceso ejecutivo, los títulos ejecutivos y las características que estos llamados títulos ejecutivos deben contener para que una acción judicial de ejecución llamado proceso ejecutivo pueda prosperar. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Además, han escuchado de medidas o diligencias preparatorias que en algún momento ya habíamos conversado. Doctor, Adelante. doctor, una consulta, doctor. Estaba explicando que así como habíamos visto anteriormente, siempre tiene más valor algo que esté un documento bien fundamentado. Exactamente. Como dice él, un documento con la fuerza ejecutiva, con las características de que hay un dinero para pagar, que se encuentre vencido el plazo del pago. Y la última parte no pude escuchar, que era la tercera, doctor. Ya, bien. Precisamente eso es lo que compete recomendarles, chicos. Estamos hablando de ejercer un derecho como acreedores frente al incumplimiento de un deudor, ¿cierto? Eso es accionar ejecución. El expositor, el facilitador, dice bien, y por eso detengo ahí para poder explicar, pasa de que los jueces les decía, cuando conocen procesos de ejecución, son minuciosos al revisar que los documentos que ustedes van a elaborar cumplan con todos los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil. La apreciación de Lidia es la correcta. Y justamente compartíamos esto con la sala presencial acá en clase. Debemos tener el cuidado de que al elaborar un documento, un contrato, donde se constituye una obligación, este deba cumplir con todos los requisitos, pero entre las características de la obligación incumplida, sustentado por ese documento, debe existir la capacidad de las partes. Las partes deben ser capaces. Y la capacidad jurídica, ustedes lo han aprendido en Derecho Civil 1, ¿cierto? 2, debe contener una suma líquida, o por lo menos liquidable.
debe haber un monto. ¿Se acuerdan de la clasificación de obligaciones? ¿Cierto? Se destaca una suma líquida, una suma ilíquida. La suma ilíquida puede estar constituida por los intereses, multas por incumplimiento, como se llama. Que eso se lo va a liquidar al finalizar el proceso antecitos del remate. O una vez rematado, se presenta la liquidación para su consecuente pago, si se va a entender. Debe haber un plazo vencido. Debe haber un plazo vencido. Es decir, se constituyó en esa obligación, en ese documento, un término, un plazo. ¿Cierto? Ese plazo ha vencido. Y no estamos hablando solo de mora, porque hay una medida preliminar que dice constitución de mora. Enseguida, Lidia. El término ha vencido y el deudor no muestra predisposición de cumplir y el acreedor no tiene otro camino que ejecutar. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? ¿Qué decías, Lidia, para continuar? Ahí en lo de la mora, doctor, tengo una duda. O sea, el plazo vencido significa que ya ha pasado su periodo de mora, que ya, digamos, se le ha dado los 90 días y la persona no cumple, entonces directamente se le va a ejecutar y ese sería el plazo vencido. Claro, el término no ha vencido. La mora. No, el término del plazo ha vencido. Ustedes saben que la mora, siendo la tardanza, el retraso en la que incurre el deudor, no debe significar de primera mano que el deudor no va a cumplir. Puede a la semana de pronto les aparece y dice, quiero pagarle, me he retrasado, o a las 2 semanas, por favor, quiero honrar la obligación, 1000 disculpas, ¿cierto? ¿Dónde se va a generar la decisión del acreedor para ejecutar? Es una decisión totalmente personal y subjetiva. ¿Por qué? Hay acreedores, hoy venció el plazo, le voy a esperar el sábado y el domingo. No viene, no me paga y le ejecuto el lunes, ¿cierto? Hay acreedores que aguardan un par de días, una semana, 2 semanas, o intiman, como decía, a su deudor mediante una nota escrita, una llamada, una carta notariada. Cuando no hay respuesta positiva, pues toman la decisión de accionar un proceso de ejecución. Hay un tema importantísimo, chicos. Si bien no debemos confundir la mora con el manifiesto incumplimiento, como decía el expositor ahí, hay un plazo razonable, pero es una decisión del acreedor. No se olviden que una obligación pecuniaria, ¿en cuántos años prescribe? 5 años. Muy bien, muy bien. 5 años. El acreedor tiene 5 años para ejercer su derecho de ejecución. ¿Se dan cuenta? Ahora, pueden pasar 1000 cosas desde la mora del deudor. Un marcado a favor, un par de semanas, le voy a reconocer el interés, estoy retrasado, es cierto, el plazo ha vencido. ¿Qué le interesa al juez cuando ustedes planteen una demanda de ejecución? Sea proceso ejecutivo, sea proceso coactivo. Le interesa revisar el documento y que diga, debe devolver la obligación contraída hasta el 29 de octubre del 2021. La demanda, asumamos que la presentan el día lunes, que es 1 de noviembre, ¿cierto? Al 1 de noviembre, en relación al contrato, ¿esa obligación está vencida o no está vencida? Está en mora. ¿Está vencida o no está vencida? Está vencida. Está vencida. La mora se ha dado ya el 30, ¿cierto? Al 29 era el plazo. No pagó. El 30 el deudor ya está en mora. El 31 sigue en mora. Y paralelamente el plazo ha vencido. El juez va a revisar. Imagínense que yo les presente una demanda ejecutiva cuyo plazo de vencimiento sea el 29 de octubre y yo presente mi demanda ejecutiva el 20.
¿el juez me la va a admitir o no? No, porque el plazo todavía no está vencido. Exactamente. Y el plazo vencido o término agotado, le llaman algunas legislaciones, aún está vigente. ¿Sí? Aún está vigente. Esos requisitos, esas características, como dice el expositor, son los que va a revisar el juzgador. Reitero, ¿por qué? ¿Por qué tan minucioso? Porque ese proceso de ejecución va a conllevar la persecución del patrimonio y seguramente al final el posterior remate o subasta pública de los bienes. De eso se encargan los procesos de ejecución. ¿Sí? El ejecutivo, el coactivo, con algunas diferencias. Ahora, un tema muy importante que no quiero dejar pasar. El expositor, así como en alguna ocasión los hemos compartido, habla de títulos ejecutivos. Y nosotros hemos hecho mención a los títulos ejecutivos en función a que el artículo 379, 378 y siguientes del Código Procesal Civil, que lo van a conocer en una determinada materia de manera más profunda, establece a qué documentos se les denomina títulos ejecutivos. ¿Cierto? ¿A qué documentos se les denomina como tal? Y ahí van a encontrar el documento privado debidamente reconocido, un documento público y demás. ¿Sí? Para darle la calidad de título ejecutivo, es decir, de instrumento que pueda ejecutarse, porque reiteramos, un proceso ejecutivo o coactivo no requiere de mayor prueba que no sea el mismo documento. Por eso es que el juez analiza de manera minuciosa. Ahora, ha hablado, como dijimos anteriormente, de diligencias o medidas preparatorias al proceso ejecutivo. Sí, por alguna razón puede darse de que por la amistad, por la cercanía que había, no hemos ido al notario y hecho reconocer o protocolizar el documento. Ese documento firmado por ambas partes, sea en el formato minuta o documento privado, tiene valor como es, tiene fuerza como está, valor tiene, no hay problema. ¿Tiene fuerza como está o requiere de alguna medida preparatoria? ¿Qué dicen? Yo digo que ya tiene fuerza, si es que ya está, si está bien hecho y con las firmas que necesita. Ya, hemos hecho el documento, hemos firmado ambas partes, deudora, acreedora. No me ha cumplido mi deudora. El documento está firmado por ambos, pero por la amistad que existía, no lo hemos llevado al notario para reconocer, no lo hemos llevado para que se protocolice. Pero el documento está. No, entonces no, doctor, ese documento igual no sirve, es como si no tuviéramos documento. ¿Tiene fuerza o no tiene fuerza? Tampoco es así. Tampoco No, es así. para mí no, doctor. El documento existe, está firmado por ambas partes. Por sí solo como está, no tiene fuerza ejecutiva. ¿Qué le falta? Muy bien. Acá Marianela dice, le falta una medida preparatoria. ¿Una medida preparatoria de qué? Ah, una medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas. A esas medidas preparatorias, diligencias preparatorias, se las conoce como vulgarmente, voy a preparar el documento para que tenga fuerza ejecutiva y pueda ejecutar. No es que el documento no sirva, porque si no estaríamos diciendo que un documento suscrito entre las partes no tiene valor, y no es así. No tiene fuerza para ejecutar porque necesita de una medida preparatoria, de una diligencia preparatoria. A ver, chicos, estamos llegando al final de la primera. Antes de que se nos corte, voy a parar acá la grabación y en un segundo les paso el nuevo link, ¿ok?